Solo quería descansar, nada más. No pidió comida ni monedas. Solo unos minutos de paz en cualquier rincón de la acera, después de una noche demasiado larga y una vida que ya le había dolido demasiado. Pero allí, en aquel bullicioso barrio, incluso el derecho a existir resultaba incómodo. Y así fue como aquella tarde bochornosa, con el cuerpo cansado y los ojos hundidos, se tumbó en el borde de la acera, pensando que, esta vez, tal vez nadie se fijaría en él, pero se hizo notar, por la peor razón: gritos, palabras ásperas, y luego, algo aún más cruel, humillación, delante de todos, frente a quienes simplemente miraban, en silencio, como si esto fuera normal. Él no se defendió, no gritó, no amenazó, simplemente se levantó, recogió sus harapos y se alejó. Pero lo que nadie allí sabía es que ese hombre, ignorado y pateado como si fuera un problema urbano, al día siguiente estaría en el mismo lugar, pero esta vez no como víctima, y más bien como la única esperanza de quienes lo rechazaron, y lo que hizo después cambiaría la vida de todos para siempre. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para verlo, y lo que hizo a continuación cambiaría la vida de todos para siempre. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para verlo, porque antes que nada, antes del acto que transformaría esa historia, él era solo otro rostro olvidado entre la multitud. Nadie sabía su nombre. No es tu historia, ni siquiera por qué durmió allí. Solo sabían una cosa: se molestó. Todas las mañanas aparecía en la misma esquina de la calle. Se sentó contra la pared de una antigua farmacia, justo al lado de un kiosco que ya no funcionaba, envuelto en una manta vieja y sucia, doblada con un cuidado casi sagrado. La bolsa rota a sus pies llevaba todo lo que tenía en el mundo. Pasé horas allí, aún, mirando a lo lejos, pero siempre atento. Algunos residentes dijeron que era inofensivo, otros que estaba loco. Había gente que cruzaba la calle solo para evitar pasar, pero nadie le preguntó si necesitaba ayuda. Nadie ofreció café. Nadie quería saber quién era. Simplemente lo etiquetaron. Lo llamaban el mendigo de la esquina. Dijeron que llevaba allí meses, que nunca pidió nada, nunca hablé con nadie, simplemente existió, o lo intenté, y esa fue la mayor molestia. El hecho de que él estuviera allí, existiendo, ya era demasiado para muchos. Era para ese barrio como una grieta en un edificio nuevo, un detalle que no encajaba con la ambientación, un recordatorio de que la bella ciudad tiene cicatrices que no quiere mostrar. Nadie sabía lo que pensaba, pero cualquiera que realmente lo mirara, durante más de 2 segundos vería que sus ojos eran diferentes, ojos profundos, pero cargado con algo que ya casi nadie en la calle tenía: memoria. Él miró, tranquilamente, como quien conoció el mundo antes de ser expulsado de él, como alguien que alguna vez tuvo un techo sobre su cabeza, una mesa llena, una rutina, pero a nadie allí le interesaba eso. La gente no quería saber lo que perdió, solo querían que él no estuviera allí, y era precisamente esa presencia silenciosa, lo que tanto le molestaba. Eso marcaría la diferencia en un momento en el que nadie más sabía qué hacer, porque a veces, lo que hoy rechazas, es lo que podría salvarte la vida mañana, y él ya sentía, aún sin saberlo, que el día siguiente vendría con una elección que pondría todo a prueba. Y mientras la ciudad ignoraba a ese hombre como si fuera una sombra más en las aceras, la vida se preparaba para mostrar que a veces, los que nadie ve, son los que llevan la mayor luz. Ahora, si estás aquí sintiendo esto, ese nudo en la garganta, esa mirada que ya no puedes apartar de la pantalla, es porque esta historia ya ha tocado algo por dentro. Y tal vez, también estás cansado de ver que se ignora a personas valiosas. Así que muéstrele el algoritmo y al mundo que historias como esta merecen ser contadas. Deja tu me gusta ahora. Suscríbete al canal. Aquí, cada vídeo es más que contenido. Es un recuerdo vivo de personas que el mundo olvidó, pero que elegimos recordar. Y lo que viene después te hará repensar todo lo que crees saber sobre la compasión. Cayó la noche. El movimiento en las calles fue amainando poco a poco. Las luces de la calle parpadeaban. Los últimos coches pasaban a toda velocidad y los escaparates de la ciudad ya estaban oscuros. Fue otra noche como tantas otras. Y ahí estaba él,
afuera de una tienda que había estado cerrada durante mucho tiempo, en el mismo rincón de siempre, el cuerpo cansado, la manta sobre tus hombros, el suelo está duro como una almohada. Todo lo que quería era cerrar los ojos por unas horas, pero esa noche no habría paz. Mientras ajustaba su cuerpo para acostarse, escuchó pasos que se acercaban, firmes, rápidos, como quien ya tiene la ira en el pecho. Un hombre, bien vestido, con una taza de café en la mano y unos auriculares colgados del cuello, se detuvo a unos metros de él. Era un residente del barrio desde hacía mucho tiempo. Los que pensaban que la acera era propiedad personal. Él no preguntó, no quería saberlo. Simplemente explotó. ¿Aquí otra vez? ¿Crees que esto ahora es un hotel, verdad? El mendigo no respondió. Se limitó a mirar con los ojos bajos y cansados, como alguien que ha oído eso decenas de veces. Pero el hombre continuó. Levántate. Ve a buscar algo que hacer. Ve a dormir en medio del bosque, no aquí. Estás asustando a los residentes. Tus cerdos solo están perturbando la ciudad. Y antes de que se pudieran decir palabras de defensa, el vaso cayó al suelo y explotó cerca de su cara. El miedo hizo que el mendigo se estremeciera. Un paso más. Más gritos. Escupir en el suelo. Y una patada, fuerte, hacia la manta. No lo alcanzó del todo, pero sí lo suficiente como para arrojar sus pocas pertenencias contra la pared. Cayó una bolsa. Una manta arrastraba polvo. Una vieja lonchera volcada. ¿Y él? No me defendí. No gritó. No presioné. No levantó las manos. Acabo de levantarme. Recogió sus cosas con calma, con la misma paciencia de quien ha sido humillado tantas veces que ha aprendido a no responder más. La gente del otro lado de la calle miraba. Algunos sintieron pena, otros simplemente se dieron la vuelta como si nada estuviera pasando. Nadie intervino, nadie dijo una palabra, nadie hizo nada. La ciudad, una vez más, optó por el lado del ruido, y me olvidé del lado del silencio. Cruzó la calle lentamente, caminó hasta una plaza cercana, se sentó debajo de un árbol, y allí se volvió a acostar, con el alma aún más pesada que el cuerpo. Pero poco sabía él, que el hombre que intentó humillarlo esa noche, lo necesitaría en menos de 24 horas. ¿Y qué haría este hombre al día siguiente? Cambiaría todo. El sol salió tímidamente esa mañana. La calle, que el día anterior estaba llena de ruido de coches, bocinas y conversaciones apresuradas, ahora parecía más lenta, más vacío, pero no fue el movimiento lo que había cambiado. Hubo algo extraño, algo en el silencio, en la forma en que las personas se miraban entre sí, como si sintieran algo, incluso sin saber qué. El hombre de la noche anterior, el que había gritado, escupido y tratado de atacar al vagabundo, estaba ahí, como siempre, de pie cerca del puesto desactivado con el celular en la mano, esperando el café de siempre que siempre traía el chico de la panadería. Pero había algo diferente en él, la postura, el color de la piel, el aliento. Su rostro estaba más pálido de lo habitual. Una fina capa de sudor goteaba de su frente, incluso en el clima templado. Jugueteó con el cuello de su camisa, como si se estuviera asfixiando. Pasó su mano por su cuello, luego en el pecho. Cerró los ojos por un segundo y trató de ocultarlo. Un empleado de farmacia lo vio y le comentó en voz baja a un compañero: «Está actuando raro hoy, ¿verdad? Es sudor frío». «Sí, y está un poco doblado. ¿Te sientes mal?». Pero nadie se acercó. La ciudad tiene este defecto. Se da cuenta de las cosas, pero prefiere ignorarlas hasta que es demasiado tarde. Intentó caminar. Se dio la vuelta en la acera. Luego se detuvo. Respiraba profundamente, pero era como si el aire ya no entrara correctamente. Su mano derecha empezó a temblar. Desgraciadamente, hacia la izquierda. Algunas personas lo observaron desde lejos. Nadie entendió. Pero allí, en ese momento, su cuerpo ya pedía ayuda, en silencio. La misma boca que la noche anterior había gritado de odio, ahora apenas podía formar palabras. Y fue en ese momento, en ese mismo segundo en que la caída parecía inevitable, que dos ojos lo observaban desde la sombra de un árbol. Ojos que no quería ver la noche anterior. Ojos que intentó borrar con odio, con ignorancia, con asco. Pero ahora, eran los únicos ojos lo suficientemente atentos para darse cuenta de lo que estaba por suceder. Al otro lado de la plaza, sentado en el mismo banco de siempre,
con la manta doblada a su lado y el bolso entre sus pies. El mendigo miró. Él conocía esas señales. El cuerpo arqueado, sudor inoportuno, la mirada perdida, el adelanto de un colapso. Y entonces, en mitad de la calle, delante de todos, el hombre cayó, primero de rodillas, luego a un lado, cara golpeando el suelo, ojos muy abiertos. Algunos gritaron, otros corrieron, pero nadie sabía qué hacer. Y en ese momento de desesperación, el único que no dudó fue precisamente el que fue rechazado, humillado y pateado. Y lo que hizo después, cerraría una ciudad entera. El ruido era seco, el sonido de un gran cuerpo cayendo sobre la acera de cemento, como si el suelo hubiera absorbido el último signo de fuerza. El hombre, que antes caminaba con prisa, ahora yacía en el suelo, la mano en el pecho, el rostro contorsionado. La boca se mueve sin poder formar palabras. Las piernas temblaban. Los ojos se pusieron en blanco. El sudor brotaba como si algo ardiese por dentro. «Se siente enfermo», gritó una mujer, dejando caer sus bolsas al suelo. «Alguien pide ayuda». Un joven intentó levantar el cuerpo del hombre, sin saber que podía empeorar todo. Otro sacó su teléfono móvil y tecleó con dedos temblorosos. Pero nadie allí sabía qué hacer. ¿Es un infarto? ¿Se está desmayando? Por el amor de Dios, ¿dónde está la ambulancia? La desesperación se apoderó de la calle. Los coches se detuvieron. La gente curiosa empezó a acercarse, algunos filmados, otros simplemente miraban con miedo en los ojos. El cuerpo del hombre estaba inerte, el habla arrastrada. El lado izquierdo de la cara cayó. Fue un derrame cerebral, tumba, silencioso, implacable. Y el tiempo, ahora, era el verdadero enemigo. Cada segundo desperdiciado podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre volver a caminar o no volver a levantarme de la cama. Pero nadie lo sabía. Nadie allí era capaz de actuar con precisión, hasta que entre las miradas perdidas una destacó. No fue por miedo, ni siquiera pánico. Era una mirada entrenada, viejo, una mirada que ya había visto antes, y no solo una vez. A unos metros, sentado en el banco de la plaza, el hombre al que todos echaron ayer estaba de pie. Miró a su alrededor, vio el caos, y supe, sin que nadie me lo dijera, que había llegado el momento. No para demostrar nada, no para vengarse, pero porque la vida pedía lo que solo él podía dar: una oportunidad, una acción, una vida salvada. Y luego caminó, con pasos firmes, sin problemas, sin gritos. Al principio la gente apenas se fijaba en él, pero él ya estaba allí. ¿Y qué haría en los próximos segundos? Nadie, absolutamente nadie lo olvidaría jamás, porque en ese momento no era el uniforme lo que definía a un héroe, no fue el estatus, ni siquiera el apellido, fue la actitud, el coraje, compasión, de alguien que, a pesar de ser rechazado, optó por salvar, en lugar de darle la espalda. Ahora dime algo, honestamente, ¿cuántas personas has visto ser juzgadas, ignoradas, expulsadas, solo por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado? ¿Y cuántos de ellos, en el fondo, contienen historias que el mundo nunca quiso escuchar? Comenta a continuación: no ignoro a los héroes invisibles, para demostrar que todavía ves lo que muchos optan por dar la espalda. Cada comentario no es solo un gesto, es una forma de decir: lo vi, lo sentí, y me importa, porque a veces, un simple comentario es el primer paso para cambiar la forma en que el mundo trata a quienes han sido olvidados. Pero mientras todos hablaban, se desesperaron, pidieron ayuda sin saber qué hacer. Ya estaba en movimiento, al otro lado de la plaza, allí mismo, sentado bajo la sombra del árbol, con la manta en el regazo y el bolso a los pies. Vio caer el cuerpo, vio la confusión, vio la agonía, y no pensó. Se puso de pie con firmeza, ojos fijos, pasos rápidos, corazón preparado. La figura que había sido expulsada de la acera el día anterior, el mismo hombre que escuchó gritos, escupitajos e insultos, ahora cruzaba la calle como quien lleva una misión, silencioso, sin gritar: ya sé qué hacer, sin presionar a nadie. Me acabo de acercar. Algunos lo notaron, otros todavía estaban demasiado ocupados tratando de parecer útiles. Pero él sabía exactamente dónde jugar y qué hacer. Se arrodilló junto al hombre que lo había atacado, comprobó el pulso, el aliento,
a rigidez dos músculos, la mirada vidriosa. «Es un derrame cerebral», susurró, solo para sí mismo, y luego, sin ceremonias, giró su cuerpo con cuidado. Se aflojó el cinturón, dejó al hombre de lado, apoyó su cabeza, comprobado el idioma, ayudó a aclarar la garganta. Cada gesto fue de alguien que ha hecho esto antes. La gente a su alrededor guardó silencio. Algunos comenzaron a filmar, otros se limitaron a mirar, ahora en silencio. «Chicos, es el mendigo, está ayudando», dijo una chica sorprendida, pero a él no le importaba la apariencia, ni siquiera con los comentarios, ni siquiera con la cámara que alguien apuntaba en su dirección. Estaba concentrado en una cosa: salvar esa vida, y lo hizo con una calma que daba miedo, con una precisión que nadie allí tenía, con frialdad que solo aquellos que han visto la muerte de cerca aprender a tener. Y fue en ese preciso momento cuando cayó la moneda, para todos. Ese hombre al que todos echaron sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo que llevaba en sus manos. No fue solo técnica, era instinto, fue la memoria, era un pasado que el mundo intentó borrar, pero esa mañana volvió con toda su fuerza. El mendigo había regresado, no para vengarse, pero para ahorrar, y allí, en el suelo, ante los ojos de todos, el héroe más inverosímil empezaba a revelarse, y con cada segundo que pasaba, la escena parecía más absurda y al mismo tiempo más clara. No estaba tratando de ayudar, estaba actuando con precisión, como alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, mientras la mayoría permanecía estática, con el móvil en la mano o la mano en la cara. Permaneció tranquilo. Suavemente levantó la cabeza del hombre inconsciente, estabilizando su cuello. Luego, con cuidado, lo recostó de lado, en una posición determinada. Comprobado el idioma, notó una obstrucción parcial de las vías respiratorias, y con dos dedos firmes pero experimentados, se sacó algo de la garganta. Era un trozo de pan mal masticado, pequeño, imperceptible, pero suficiente para haber empeorado la situación. Tan pronto como se lo quitó, el cuerpo del hombre dio una leve sacudida involuntaria. El pecho se elevó, el aire empezó a entrar lentamente. La respiración, aunque débil, volvió, y fue entonces cuando el silencio de la multitud se convirtió en otro tipo de silencio. Ya no el de la duda, sino el de la reverencia. El silencio de quien observa algo que no puede explicar, pero que sabe respetar. Nadie allí se atrevió a decir nada. Una señora murmuró: «Está salvando al hombre», con sus manos, sin equipo, sin nada. Un repartidor susurró: Eso no es algo que haga alguien que vive en la calle. Ya ha hecho esto antes». Y luego vino la pregunta, el que pasaba de mente en mente, como un susurro colectivo: ¿quién es este hombre? ¿Cómo sabe esto? ¿Por qué estaba allí? Como una persona invisible, si tiene ese tipo de conocimiento. ¿Cómo alguien rechazado por la sociedad se comporta con tanta autoridad ante la muerte? Pero él no dijo nada. Arrodillado en la acera, todavía sosteniendo el cuerpo del hombre inconsciente, mantuvo la vista fija en sus signos vitales. Conté los segundos, sentí el pulso, siguió su respiración con los dedos. Uno de los curiosos se acercó y preguntó con voz ahogada: ¿Has trabajado alguna vez con esto? El mendigo miró brevemente, solo por un segundo, y luego volvió a mirar al hombre caído. Él no respondió, porque en ese momento no importaba lo que fuera. Importaba lo que estuviera haciendo en ese momento, la única esperanza real entre docenas de rostros asustados. El héroe improbable, el salvador inesperado, la respuesta que nadie pensó que vendría, desde allí, e incluso sin uniforme, sin diploma visible, sin estatus, era el más preparado de todos. Y ahora, toda la ciudad estaba empezando a darse cuenta de que ese hombre, ignorado hasta entonces, era más de lo que parecían sus harapos, más que tu barba, más que su presencia silenciosa en las esquinas. Él era alguien, pero aún así, nadie sabía quién. La ambulancia, llamada minutos antes, aún no había llegado. El tráfico era lento. El caos en la ciudad retrasó la ayuda. Pero la vida del hombre que yacía allí ya estaba siendo salvada. No por los médicos, no por los paramédicos, pero para él. Y fue entonces que, en medio de la multitud paralizada, un hombre,
con gafas torcidas y voz entrecortada, preguntó: ¿Es usted médico? El silencio volvió a caer. Todos esperaron la respuesta. El mendigo, todavía arrodillado junto al hombre inconsciente, respiró hondo, bajó los ojos, dudó, como alguien que necesita reunir fuerzas para no contar lo que vivió, sino reabrir la herida, y luego con voz ronca, firme, casi un susurro, respondió: Fui técnico en enfermería, durante muchos años. Un escalofrío recorrió los cuerpos que se encontraban cerca, pero continuó, como si se quitara un peso de encima. Trabajé en hospitales. Rescate, encontrar, sabía qué hacer, porque he hecho esto toda mi vida. Pero ¿cómo? ¿Por qué vives en la calle?, preguntó alguien desde atrás. Miró al suelo, tomó un tiempo, y él dijo: Lo perdí todo, mi esposa, mi hijo, en un accidente automovilístico. No estuve allí para ayudar, y nunca logré regresar. El dolor en su voz no provenía de alguien que todavía llora todos los días. Vino de alguien que ha llorado tanto, que aprendió a guardar las lágrimas dentro. Después, ya no podía ponerme un abrigo. Ya no pude ingresar a un hospital. No pude continuar. Las palabras fueron pocas, pero cada uno pesaba como una tonelada. La gente de alrededor no sabía cómo reaccionar. Algunos bajaron la vista, otros ocultaron sus lágrimas. La misma calle que lo ahuyentó el día anterior, ahora escuchaba su historia en absoluto silencio. No hubo audiencia, pero hubo respeto, y por primera vez, fue escuchado. Y sin embargo, no pedí nada, sin excusas, ni siquiera ayuda, sin redención. Solo quería salvar una vida, porque, a pesar de todo, a pesar del dolor, la calle, la pérdida, el instinto todavía vivía dentro de él, y el corazón nunca dejó de ser el de un salvador, y el corazón nunca dejó de ser el de un salvador. Quizás por eso actuó tan rápido, quizás por eso, incluso después de todo lo que la vida le quitó, todavía estaba allí, listo para salvar a alguien, no por la fama, no por reconocimiento, sino porque eso es lo que hace la gente real. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti te detuvo la respiración, te apretó el pecho, o te hizo revisar la forma de mirar a los que están en la calle, entonces comprenderás el poder que conllevan historias como esta. Deja tu me gusta ahora. Es más que un clic, es una manera de decir: lo vi, y eso importa. Suscríbete al canal. Aquí, cada historia es un recordatorio de que la humanidad aún vive, incluso donde nadie quiere mirar. ¿Y qué pasó en ese momento? Era el sonido que muchos estaban esperando, una sirena, alta, cortando el silencio a toda prisa, hacer latir más rápido el corazón de la calle. La ambulancia apareció entre los coches detenidos, las luces rojas reflejándose en los escaparates de las tiendas, el sonido del frenado. Las puertas traseras se abren con fuerza. 2 personas bajaron corriendo. Uno de ellos, más joven, con los ojos muy abiertos. El otro, un rescatista experimentado, los que tienen marcas en la cara y en las manos. Personas que lo han visto todo y todavía se sienten conmovidas por lo que importa. Llegaron hasta el hombre caído. La escena era inusual. Un vagabundo arrodillado, estabilizando a un paciente con técnica y precisión. Por un momento, los rescatistas dudaron, no por miedo, pero por respeto. Pero él siguió siendo el mismo. Regresó a la misma plaza. Dormía bajo el mismo árbol. Manta doblada. Silencio en los ojos. No pidió nada. No tocó ninguna puerta. No le contó a nadie lo que había hecho. Mientras el video del rescate se viralizaba en las redes, mientras los titulares hablaban de un vagabundo que salvó una vida, continuó en silencio, como siempre, porque los verdaderos héroes no necesitan gritar por lo que hicieron, simplemente lo hacen. Pero algunas cosas han cambiado. La chica del café empezó a dejar una botella de café caliente en el banco todos los días. Un joven empezó a dejar fruta en una discreta bolsa, sin decir nada. El guardia de seguridad de la tienda comenzó a asentir con la cabeza. Solo eso. Pero era más de lo que jamás había recibido de ese hombre. Y luego, días después, sucedió algo inesperado. El mismo hombre que le había gritado en la acera, el mismo que lo echó como una molestia, que lo humilló delante de todos, volvió. Pero ahora, con los hombros caídos y los ojos húmedos, llevaba la misma camiseta, pero el rostro
era diferente. Se detuvo frente al banco del parque. El mendigo levantó la vista, conocido, e, instintivamente, pareció prepararse para ser expulsado nuevamente. Pero eso no es lo que pasó. «Oye», dijo el hombre con la voz quebrada. El silencio entre ellos duró unos segundos. Luego, con manos temblorosas, sacó algo de su bolsillo, una llave. «Yo vine a pedir perdón, por todo, por lo que te hice, por la forma en que lo dije, por la forma en que te traté». Hizo una pausa, miró a su alrededor, miró dentro de sí mismo. «Si no fuera por ti, yo no estaría aquí ahora». Y me destruyó por dentro. Le tendió la llave con la mano abierta. «Este es del cobertizo detrás de mi casa. Tiene un cuartito limpio, un baño. Si quieres, es tuyo. Y si quieres trabajar conmigo, también hay espacio». El mendigo miró la llave, luego a los ojos del hombre, y como siempre, guardó silencio. Pero esta vez, era un silencio diferente. No el silencio de aquellos que han sido rechazados, pero los que saben que, en aquel momento, la justicia no provenía de la ley. Provino del reconocimiento, de respeto, de cambio. No recibió la llave de inmediato. Acabo de levantarme. Miró al hombre a los ojos, y con un ligero movimiento de cabeza aceptó. No dije, gracias. No dije, te perdono. Pero en ese gesto, lo decía todo, porque más que refugio, más que comida o trabajo, lo que recibió en ese momento fue lo que le habían negado durante años: respeto. Y a veces, eso es todo lo que un ser humano necesita para empezar de nuevo. Pero lo que él no sabía, es ese el gesto silencioso que salvó una vida, y el perdón que no hacía falta decir en voz alta, resonaría mucho más allá de esa plaza. La ciudad ha cambiado, sutilmente, al principio, casi imperceptible, pero cambió. La plaza, que antes era solo un lugar ignorado en medio del barrio, comenzó a ser visitado con mayor frecuencia, no por curiosidad, pero por respeto. La sombra del árbol donde solía dormir. Empecé a recibir pequeñas sorpresas cada mañana: una bolsa de pan caliente, una manta limpia y doblada, un termo con café negro, una carta manuscrita y firmada por un niño. «Eres un héroe, joven». Y lo más importante, aspecto. Miradas que solían cortar como cuchillas, ahora se convirtieron en sonrisas contenidas, hondas. Felicitaciones. Personas que ni siquiera se dieron cuenta de su existencia, ahora lo reconocieron, no como el mendigo, pero como el hombre que salvó una vida, el hombre que tuvo coraje, el hombre que enseñó a toda la ciudad que es la humanidad. Y él se mantuvo igual. No pidió focos, no buscó la fama, no dio entrevistas, no abrió ningún gatito. Continuó levantándose temprano, sentado en el mismo banco, mirando la calle con los mismos ojos, pero ahora, con menos dolor, con un poco más de esperanza. Y siempre que pude, ayudé. Un anciano cruza, un perro herido, una señora a la que se le cayó el bolso, un niño perdido. Pequeños gestos, como quien lleva dentro del pecho algo que el mundo no puede quitarle, el deseo de hacer el bien, incluso después de tantas malas recepciones. Y así, sin hacer ruido, estaba transformando la calle, de la misma manera que transformó los corazones, en silencio, con presencia, realmente, porque la ciudad, que durante tanto tiempo lo ignoró, ahora finalmente estaba empezando a ver. Y entonces, sin hacer ruido, estaba transformando la calle, de la misma manera que transformó los corazones, en silencio, con presencia, realmente, porque a veces, no es el grito lo que enseña, es el gesto, es el ejemplo, es la postura de alguien que, a pesar de estar aplastado por el mundo, todavía elige levantarse y ayudar. Esa plaza ya no era la misma, esa acera ya no era solo de concreto, y ese hombre nunca más volvería a ser simplemente el mendigo de la esquina. No se convirtió en santo, no se convirtió en una celebridad, no se convirtió en mártir. Él todavía estaba allí, con la misma ropa, con la misma mirada silenciosa, pero ahora, con un lugar que nadie más se atrevió a arrebatarle: respeto. Y todo empezó con un gesto, con una opción, con una actitud que muchos no tendrían ni con todo. No humilló a quienes lo humillaron, no quería venganza, no pidió aplausos, simplemente hizo lo que había que hacer, porque los verdaderos héroes no piden respeto,
Demuestran en silencio que siempre lo merecieron. Y si hay algo que nos enseña esta historia es esto. A veces la persona que ignoras, él es quien más entiende el dolor. A veces, quien juzgas como nada, lleva más coraje en el pecho que muchas personas trajeadas. Y a veces, la persona a la que humillas hoy podría ser la persona que salvará tu vida mañana. Al final, los grandes corazones no usan uniformes, solo necesitan un momento para mostrarle al mundo quiénes son realmente. Ahora dime, ¿cuánta gente pasa por tu lado cada día y simplemente no lo ves? ¿Cuántos héroes silenciosos hay por ahí, esperando una oportunidad para mostrar quiénes son realmente? Esta historia te tocó el corazón, ¿no? Deja un me gusta, no por algoritmo, sino para demostrar que historias como esta merecen existir. Comenta a continuación, veo lo invisible, y demuestra que eres parte de una generación a la que todavía le importa. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que la apariencia no define el valor de nadie. Suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, cada vídeo es más que contenido. Es un recordatorio de que la humanidad todavía late donde nadie espera. Y si esta historia ya te ha tocado, espera hasta que veas el siguiente. Un mendigo fue expulsado de una tienda como si fuera basura, pero segundos después, regresó y salvó al dueño de un infarto. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. Ahora haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Si creías que lo habías visto todo, se prepara.